Hola, por acá de nuevo vamos con el episodio 14 de este breve análisis del proyecto de Constitución. Vamos al artículo 121, disposiciones generales. El Estado tiene el monopolio indelegable del uso de la fuerza, la cual se ejercerá a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Ya en el número 3 de ese artículo dice: ninguna persona, grupo u organización podrá poseer armas o tener otros elementos similares que señale la ley de quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a esta. Dicha ley la determinará el Ministerio o los órganos de su dependencia, que ejercerán la supervigilancia y el control de las armas. Capítulo 6, el gobierno y administración regional. Aquí se refiere al gobierno en regiones, provincias, comunas y territorios. Bueno, ahora seguirá el gobernador regional, elegido democráticamente cada 4 años, los consejeros también cada 4 años, los alcaldes y concejales. Los alcaldes van a poderse reelegirse por 2 periodos, o sea, 2 años en el poder. Primero son 4, la primera reelección son 4 más, son 8, y segunda reelección 4, enterando 12. Ya. Tenemos la organización, los organismos del Estado. ¿A qué nivel? Ya les decía, se mantiene esencialmente lo mismo. ¿Ya? El gobierno regional lo administra, está constituido por el gobernador y el consejo regional. El número de integrantes será establecido por ley. El Consejo Regional será un órgano colegiado de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, cuyas funciones y competencias serán determinadas por la Constitución y la ley institucional. Esencialmente el Consejo fiscaliza, asesora al gobernador. ¿Ya? En nuestra región tenemos un problemita ahí con nuestra gobernadora sobre el incumplimiento presupuestario en la región. El gobierno local es dirigido por el alcalde y un consejo municipal. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de las municipalidades? Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Cuentan con autonomía para el ejercicio de sus competencias y tienen por objeto satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el desarrollo económico, social y cultural de la comuna. Ya, la municipalidad, que es lo interesante aquí, podrán iniciar como actividades de lucro, ¿ya? Actividades productivas, es lo único diferente. El Consejo, ¿qué es el Consejo Municipal? Es un órgano colegiado de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, cuyas funciones son colaborar en el gobierno y la administración de la comuna, fiscalizar la gestión municipal, hacer efectiva la participación de la comunidad local y las que le encomiende la Constitución y las leyes. Ya, eso sigue siendo lo mismo, solamente que los concejales no hacen la pega. ¿Ya? Entonces, si no sirven ni esta actual ni una futura ley, no sirve si la gente que tiene que hacer la pega no la sabe hacer. Ese es el punto. Habrá territorio especial en Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández. Ya. Competencias regionales. Las elecciones de alcalde y concejales, gobernador y consejero regional se efectuarán conjuntamente cada 4 años, el último domingo del mes de abril. ¿Ya? Para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal, o para ser designado representante del presidente de la República en la región o provincia, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale en su caso y residir en la región al menos en los últimos 2 años anteriores a su designación o elección. Los gobernadores no podrán ser, los representantes del presidente podrán ser
detenido salvo delito flagrante. Ya, los gobernadores regionales solo podrán ser reelegidos en sus cargos sucesivamente por una vez. Los consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán ser reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por el periodo, lo que les explicaba antes. Ya, vamos con el capítulo 7 de anteproyecto del Poder Judicial. Bueno, aquí se habla esencialmente de las funciones, de la organización. Pero vamos, en el artículo 154 dice, son fundamentos de la función jurisdiccional, la independencia. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan sin considerar influencias o presiones internas o externas. Suena bonito en el papel. Vamos a ver si es así. Imparcialidad. Los jueces conocerán sus funciones con ecuanimidad, resolviendo los asuntos que conocen sin sesgos, prejuicios ni discriminación alguna respecto de los intervinientes. C. Inexcusabilidad. Reclamada la intervención en forma legal y en negocios de su competencia, los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad. D. Imperio. Para hacer ejecutar su resolución y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. E. Responsabilidad. Los jueces son personalmente responsables en sus actuaciones jurisdiccionales por los delitos de cohecho, falta de observación en materia sustancial de las leyes que reglan los procedimientos, denegación y torcida administración de justicia y en general de toda prevaricación en que incurren en el desempeño de sus funciones y en los demás casos que expresamente determine la ley. Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo de ser efectiva esta responsabilidad. F. Inviolabilidad. Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales judiciales y los jueces letrados no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o delito flagrante. G. Inamovilidad. Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento. Ya, artículo 55, el máximo órgano jurisdiccional es la Corte Suprema. Ya, el artículo 156, las atribuciones, los tribunales que tendrán los tribunales. Ya, el artículo 157. Para la gobernanza del Poder Judicial existirán órganos autónomos encargados del nombramiento de sus integrantes, el ejercicio de las facultades disciplinarias, la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios. Artículo 158. Existirá un consejo coordinador del Poder Judicial cuya única función será coordinar la actuación de los órganos autónomos referidos en el artículo anterior, entre sí con la Corte Suprema. Ya, así a continuación, ¿quiénes lo integrarán? Como siempre, interviniendo en el nombramiento el presidente, el Senado y la misma Corte Suprema. Los jueces, en el artículo 160 dice, los jueces cesarán en su cargo al cumplir los 75 años. Y artículo... Vamos a ver el capítulo 8, Corte Constitucional. La Corte Constitucional es lo mismo que actualmente se llama Tribunal Constitucional, que es lo diferente, que en vez de 8, número par, van a ser 9. Por lo tanto, el presidente ya no va a ser voto dirimente, como es en la actualidad, que el presidente, cuando hay empate, él desempata. Ya, ¿por quién estará integrada la Corte Constitucional? Dije, será por 9 miembros que serán designados de la siguiente forma. A. La Corte Suprema, previo concurso público antecedente, confeccionará una quina debidamente fundada en sesión especialmente convocada para tal efecto. El presidente de la República confeccionará una nómina de 2 candidatos a partir de la quina propuesta por la Corte Suprema. El Senado, previa audiencia pública antecedentes, deberá escoger a un candidato del binomio propuesto por los 3/5 de sus órganos. O sea, la Corte Suprema dice, aquí hay 5 postulantes. El presidente elige 2 y el Senado debe ratificar a 1. ¿Ya? Va a quedar 1.
En caso de que ningún candidato reúna en el Senado el quórum calificado, la Corte Suprema deberá completar la quina con 2 nuevos nombres, dando inicio a un nuevo proceso. Y así hasta completar. Para ser miembro de esta corte hay que tener mínimo 15 años de título de abogado y contar con reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional. También se darán los 75 años de edad. Artículo 168.3 dice: quien presida la Corte Constitucional no tendrá voto dirimente y ejercerá las atribuciones que señale la ley institucional respectiva. Asimismo, a falta de alguno de sus integrantes, tendrá la facultad de integrar cualquiera de las salas. Ya, atribuciones de la Corte Constitucional: resolver por las 2/3 partes de sus integrantes en ejercicio las cuestiones por infracciones de procedimiento o de competencia establecido en la Constitución o en la ley institucional del Congreso Nacional. B. Resolver si una determinada moción o indicación a un proyecto de ley es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. C. Informar por la mayoría de sus integrantes las consultas sobre las cuestiones de constitucionalidad que susciten durante la tramitación de proyectos de ley y tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso Nacional. D. Resolver por la mayoría de sus integrantes en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en su gestión pendiente que se sigan ante un tribunal ordinario o en especial resolver contrario a la Constitución. E. Resolver por las 3/4 partes de su integrante en ejercicio sobre la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad al literal anterior. F. Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley representado por la Contraloría General de la República. G. Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgar un texto diverso del que constitucionalmente corresponde. H. Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional. Y resolver sobre los vicios de constitucionalidad de los decretos supremos. J. Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema. K. Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria de un plebiscito. KL. Resolver sobre la constitucionalidad de la iniciativa de referendo en los términos señalados en el inciso 2 del artículo 48. M. Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designado ministro de Estado. N. Declarar la inconstitucionalidad de los partidos políticos, de los movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático. Ñ. Resolver las contiendas de competencia que pudieran suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales. Y O. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado. La cuestión podrá ser deducida por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto. Las resoluciones de la Corte, artículo 170, las resoluciones de la Corte no admiten prevenciones, sino solo votos en contra. Pasamos al capítulo 10. El Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? En el artículo 171 dice que es un organismo autónomo jerarquizado que dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible, los que permitan agravar o atenuar la responsabilidad penal y los que acrediten la inocencia del imputado. Y en su caso ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. A su vez, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales y en todas sus actuaciones deberá seguir a pie estricto las exigencias del debido proceso. El Ministerio Público, en representación del pueblo de Chile, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley y actuará
siempre con objetividad e independencia, libre de cualquier influencia indebida, respetando el interés público y con altos estándares de integridad. Pura felicidad. El ofendido por el delito y las demás personas que terminen la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. El Ministerio Público imparte orden a las fuerzas de orden y seguridad. Se organizará en una Fiscalía Nacional, Fiscalías Regionales, no podrán postular al cargo de fiscal nacional de alta complejidad de su asunto interno regional adjunto a los miembros activos del Poder Judicial. Quienes ejerzan alguna de las funciones señaladas en el inciso anterior no podrán postular a cargos de elección popular en los siguientes 2 años después de haber finalizado su cargo. El fiscal nacional, artículo 675, el fiscal nacional es la autoridad superior del Ministerio Público, de quien dependerán jerárquicamente y directamente los fiscales regionales y los fiscales adjuntos. El fiscal nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público en conformidad a la ley institucional que regule este órgano. Será designado a propuesta del presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por 3/5. Cambia el quórum aquí, todo a 3/5. 3/5 es el 60%. Actualmente casi todas las leyes de quórum son 2/3, o sea, 66%. 6% de diferencia del cambio. Ya los requisitos para ser fiscal nacional. Artículo 176. Existirá una fiscalía de alta complejidad con competencia a nivel nacional a la cual le corresponde el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en delitos de mayor complejidad. La organización de la fiscalía de alta complejidad y los delitos que ésta persiga serán determinados por el fiscal nacional de acuerdo a la institucionalidad, habiendo oído previamente al Consejo Consultivo. Existirá una Fiscalía de Asuntos Internos, ¿ya? Existirá un fiscal regional en cada una de las regiones en que se viva administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica de la región haga necesario nombrar a más de uno. Los requisitos para ser fiscal regional. Existe un consejo consultivo del Ministerio Público presidido por el fiscal nacional, cuya función será asesorarlo y que está integrado por el ministro a cargo de la Seguridad Pública, el director general de Carabineros, el director de la Policía de Investigaciones, el director nacional de Gendarmería. 2 académicos universitarios con reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional. 2 exfiscales regionales sorteados al efecto. El fiscal nacional, el fiscal de alta complejidad, el fiscal de asuntos internos y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros por infringir las normas que rigen el cargo, incapacidad, mal comportamiento, negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones o notable abandono a sus deberes. La Corte Suprema conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto o para acordar la remoción deberá emitir el voto conforme a la mayoría de sus miembros. Un comentario aquí. Hace unos días leí que un fiscal se mandó el cagazo acusando a cierta persona. Un particular que resultó ser inocente de un delito bastante grave, tráfico. Esta persona reclama contra el fiscal una indemnización, creo que era alrededor de 400 millones. La Corte Suprema dijo que la demanda no tenía que ser contra el fiscal, o sea, tenía que ser contra el Estado de Chile, o sea, contra todos nosotros. El cagazo, por negligencia, por mala intención, se lo mandó el fiscal, pero la indemnización la vamos a tener que pagar todos nosotros, el Estado, porque el Estado somos todos. Entonces ahí hay un tema que discutir respecto a las actuaciones de los funcionarios públicos y su responsabilidad de su actuar evidentemente negligente y en algunos casos delictivo.
Ya, pasamos al capítulo 10, la justicia electoral. Habrá un tribunal electoral, las sesiones, las inhabilidades. ¿Cuáles serán las atribuciones del tribunal electoral? Conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones, resolver las reclamaciones y solicitudes de rectificación, reclamar al presidente de la República, gobernadores regionales, diputados y senadores que resulten electos, proclamar al presidente de la República y a todos los cargos que resulten electos, pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios según lo establecido en el artículo 72 de esta Constitución. Calificar las inhabilidades invocadas por los diputados y senadores, conocer y resolver la reclamación contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Supremo de los partidos políticos, conocer y resolver la reclamación contra la resolución que determina la expulsión de un diputado o senador de un partido político. Recuerden que ahora, sí, en este proyecto, si un diputado o senador es expulsado de su partido político, pierde su escaño en el Congreso. O sea, no hay, allá no corre eso de que arma un nuevo partido, pasa a ser independiente. No, va a ser expulsado del Congreso, perderá su cargo. Las atribuciones y su financiamiento. En capítulo 11, la Contraloría General de la República. ¿Cuáles son los objetivos de la función? La función de la Contraloría: controlar la constitucionalidad y la legalidad de los actos de la administración, pudiendo tomar razón de los derechos y resoluciones. Fiscalizar y auditar la legalidad del ingreso, el gasto y la inversión de los fondos del fisco y de los demás organismos y servicios que determine la ley. Informar sobre la gestión financiera y emitir la normativa contable de la administración. Examinar y efectuar reparos a las cuentas de acuerdo con la ley. La Contraloría ejercerá sus funciones en cada una de las regiones del país, de acuerdo a lo establecido en la ley institucional. Las Contralorías regionales tienen por función principal el control de la administración regional y local del Estado. Aquí estamos de acuerdo que es súper importante el rol de la Contraloría, que deberían mejores funcionarios porque ellos son los que tienen que hacer la fiscalización. A nivel local, a nivel comunal, el primer fiscalizador es el concejal. Esa es su pega, fiscalizar los actos del alcalde, ¿ya? Pero luego viene el nivel regional, la Contraloría Regional. Y normalmente por falta de inspectores, personal, no es todo lo expedito, todo lo eficaz que debería ser. La Contraloría es un órgano muy importante y que hay que ponerle ojo, perfeccionarla, dotarla de más recursos y de las capacidades y el poder de resolución necesario. Capítulo 12, pasamos al Banco Central, que el Banco Central es un órgano autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico y cuya composición, organización y funciones y atribuciones las determina una ley. El objetivo es velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Ya, el Banco Central fija las tasas de interés. Ya. ¿Cómo está constituido? Por 5 consejeros designados por el presidente de la República mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, previo acuerdo del Senado optado por los 3/5 de los miembros en ejercicio. Los consejeros durarán 10 años, pudiendo ser designados para nuevos periodos y se renovarán por parcialidad o razón de uno cada 2 años. El presidente del Consejo, que lo será también del Banco, será designado por el presidente de la República de entre los miembros del Consejo y durará 5 años en ese cargo o el tiempo menor que le reste como consejero. Ya. Hasta el capítulo 13 dice protección del medio ambiente. Artículo 111. La protección del medio ambiente, la sostenibilidad, el desarrollo
están orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como el cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, considerando a las actuales y futuras generaciones. Artículo 202 dice: las personas, las comunidades y el Estado deben proteger el medio ambiente. Este deber comprende la conservación, preservación, restauración y regeneración de las funciones y equilibrios de la naturaleza y su biodiversidad según corresponda, de conformidad a la ley. Artículo 104. El Estado deberá fomentar el desarrollo sostenible, armónico y solidario del territorio nacional. Artículo 105. El Estado promoverá las fuentes de energía renovable, así como también la reutilización y el reciclaje de los residuos de conformidad a la ley. Yo creo que en esto estamos más o menos claros hacia dónde va la política, no solo de Chile, sino que en general, sobre reciclar, generar lo menos posible de residuos. ¿Ya? Eso sería por ahora. Y en el último capítulo vamos a ver del procedimiento de cambio constitucional. Eso sería. Comparta, comente. Y recuerden, ya falta menos para que nos propongan, que en realidad va a ser bastante distinto a lo que hemos leído, porque Republicanos quiere retroceder al 80, incluso más atrás, con sus ideas constitucionales y sus ideas de libertad. Así que atento, no permita